Así que el príncipe Guillermo, según se informa, se quedó completamente en silencio cuando las fotografías llegaron a su escritorio. Y si sabes algo sobre cómo funciona el palacio, ese silencio es mucho más fuerte que cualquier discusión a gritos. La historia que sale de Windsor en este momento involucra 6 imágenes, una invitación con relieve dorado. Por nombres VIP y hay un pequeño escudo real no autorizado situado directamente encima del nombre de Laura López. Laura López, para cualquiera que necesite un recordatorio, es la hija de la reina Camila de su primer matrimonio. Y aparentemente, alguien de su entorno decidió desafiar una orden directa del palacio. Colocar una corona en una invitación privada e intentar secuestrar el poder visual de la monarquía para una recepción familiar de arte. Antes de entrar en los detalles, si te gustan las profundizaciones reales y los desgloses detrás de escena, dale a suscribirte a Crown Watch para no perderte la próxima actualización. Ahora, la corona dorada prohibida. Para entender por qué esto se convirtió en tal pánico dentro de los muros del palacio, tenemos que retroceder unas 36 horas. Un correo electrónico salió poco después de las 7 de la mañana. El tono era educado, casi dolorosamente educado, pero el mensaje en sí no estaba abierto a la interpretación. Laura López había estado planeando una recepción privada de arte, y el palacio estableció la ley. El evento no podía tener lugar dentro de las salas de la terraza este en Windsor. Ninguna insignia real podía aparecer en ninguna invitación. Sin fotógrafos, sin patrocinadores comerciales. La instrucción era final, no una sugerencia, no abierta a discusión, simplemente final. La oficina de Laura recibió el correo electrónico y los servidores del palacio registraron un accuse de recibo confirmando que había sido abierto. Pero nadie respondió. Eso solo ya era una bandera roja y la irritación comenzó a burbujear entre los ayudantes reales. Pero lo que ocurrió después elevó esa irritación a una crisis en toda regla. Unas 24 horas después, 2 furgonetas de entrega llegaron a una entrada de servicio en Windsor. Llevaban equipos de iluminación, paredes de champán, enormes arreglos florales y bolsas de regalo de alta gama. También carecían de la autorización de visitante necesaria. Pero el papeleo adjunto a estas furgonetas describía la carga como una entrega familiar privada para la reina. Esa única frase cambió todas las reglas. El personal dejó pasar el primer vehículo directamente por las puertas, mientras el segundo conductor fue detenido por una casualidad, porque una de las pesadas cajas de cartón se abrió durante el tránsito. Dentro de esa caja rota había docenas de invitaciones impresas en cartulina color crema con letras en relieve y bordes dorados gruesos. Ahí, descansando directamente encima del nombre de Laura López, había una corona real, el mismo símbolo que se le había prohibido explícitamente usar. Así que ahí es donde se pone extraño. ¿Por qué alguien imprimiría invitaciones caras después de recibir una orden estricta que las prohibía? Esa pregunta aterrizó en el escritorio del príncipe Guillermo a las 8:17 de la mañana siguiente. Pero había un detalle más oscuro. El diseño original de esta invitación había sido aprobado semanas antes. Era elegante, privado y completamente inofensivo. Sin corona, sin redacción de palacio, sin sugerencia de que la monarquía británica apoyara el evento. El símbolo real se había añadido más tarde deliberadamente después de que se enviara la advertencia. El príncipe Guillermo miró fijamente las dos versiones una al lado de la otra. Notó 4 palabras extras debajo del nombre de Laura. Por graciosa permiso real. Solo había un problema enorme. Tal permiso no existía, ni del príncipe Guillermo, ni de la oficina del Lord Chamberlain, ni del secretario privado del rey, sin embargo.
49. Invitados altamente influyentes se les había dicho lo contrario. Patrocinadores ricos, dueños de galerías, antiguos ministros del gobierno, personas cuyos nombres inspiran respeto inmediato. Esto ya no era una reunión familiar casual, parecía oficial y respaldada. El príncipe Guillermo dio la orden de detener el evento de inmediato. Eso debería haber sido el final. No lo fue. Laura López ya estaba dentro del castillo de Windsor. Se coló a través de un punto de acceso familiar privado justo antes de las 9 de la mañana, llevando una gruesa carpeta azul. Estaba flanqueada por 3 personas que no estaban en la lista de seguridad aprobada. Un miembro senior del personal ley interceptó en un pasillo restringido y le explicó respetuosamente que la recepción había sido cancelada. Laura no discutió, ni gritó, ni armó un escándalo. Abrió su carpeta azul, sacó una sola hoja de papel nítida, miró al miembro del personal a los ojos y dijo, «Tengo autoridad para continuar». El miembro del personal leyó el papel y su expresión cambió dramáticamente. Se hizo a un lado. Espera, ¿qué autoridad? Esa pregunta corrió por el castillo de Windsor más rápido que cualquier memorando oficial. En minutos, los teléfonos de los ayudantes senior sonaban sin parar. Mientras intentaban determinar quién había firmado ese papel, nadie reconoció la firma. Pero la instrucción mecanografiada al final era cristalina. Por favor, proporcione a la señora Loops toda la asistencia razonable. Parecía provenir de la casa de la reina, no del rey. Para el público general, esa distinción parece insignificante, pero dentro del palacio es una bomba de relojería. La reina Camila tiene su propio personal, sus propias organizaciones benéficas y su propio horario. Aún así, su casa no puede anular una instrucción directa emitida en nombre del rey, especialmente no dentro de una fortaleza real como Windsor. El príncipe Guillermo estaba furioso. Ordenó que el documento se llevara directamente a su oficina, pero nunca llegó. Alguien lo había quitado de la carpeta azul de Laura antes de que la seguridad del castillo pudiera siquiera hacer una fotocopia. Así que ahora el problema se había agravado y la orden no solo fue ignorada. La evidencia había desaparecido misteriosamente. El príncipe Guillermo dejó de tratar esto como un malentendido familiar y entró en modo de cierre total. Exigió registros de acceso, feeds de cámaras de seguridad, declaraciones escritas del personal y copias impresas de cada correo electrónico relacionado con el evento. Luego emitió su demanda más agresiva hasta el momento. Nadie debía advertir a la reina Camila, pero ella se enteró de todos modos. Por supuesto que lo hizo. Para las 10:30 de la mañana, la reina había cancelado su horario privado de la mañana y estaba en un coche acelerando hacia Windsor. Al príncipe Guillermo se le informó que ella quería una conversación familiar. Él envió de vuelta una respuesta fría. Esto ya no era un asunto familiar. Ese mensaje llegó al coche de Camila antes de que siquiera llegara a las puertas del castillo. Ella llegó rebosante de rabia, pero no por el cierre de la recepción de arte. Estaba furiosa de que el personal del palacio hubiera interrogado a su hija. «Mi hija no es una criminal». Camila aparentemente espetó tan pronto como entró en la habitación. La respuesta del príncipe Guillermo fue gélida. Entonces no debería tener dificultad en explicar el documento desaparecido. Camila se mantuvo firme, insistiendo en que no había ningún documento oculto. El príncipe Guillermo permaneció imperturbable. Deslizó una declaración de seguridad firmada a través de la mesa pulida. Un miembro veterano del Personal Law había visto. 2 asistentes lo habían discutido abiertamente. Laura lo había usado literalmente para pasar por alto un punto de control restringido. Y ahora, convenientemente, había desaparecido.
Camila leyó la declaración 2 veces antes de pronunciar una línea que cambió la sospecha del príncipe Guillermo en furia absoluta. Quizás tu personal. No el personal del palacio, no el personal del rey. Tu personal. El príncipe Guillermo captó la distinción de inmediato. Se inclinó hacia adelante y dijo, estas personas sirven a la corona. Camila lo miró a los ojos y respondió con 3 simples palabras. Por ahora, sí. Eso fue todo lo que se necesitó. La temperatura en la habitación bajó drásticamente. Esto ya no se trataba de copas de champán o un show de arte privado. Se había convertido en una guerra en la sombra sobre qué autoridad prevalecería en el próximo reinado. Entonces el príncipe Guillermo descubrió algo alarmante en la lista de invitados de Laura. El nombre de un abogado inmobiliario de alto poder se había añadido a mano. Se preguntó por qué un abogado inmobiliario estaría en una recepción privada de arte. Rodeó el nombre con tinta roja y solicitó una verificación de antecedentes rápida. En 20 minutos, los resultados estaban en su escritorio. El abogado se centraba en fideicomisos, fundaciones benéficas y la venta de colecciones de alto valor que hacían que el arte fuera más importante que la lista de invitados. El príncipe Guillermo entró en la sala de la terraza este justo cuando los trabajadores estaban desmontando las paredes de exhibición. Laura López estaba cerca de la chimenea hablando en voz baja con un organizador del evento. En una mesa detrás de ella había 12 obras de arte enmarcadas. Eran hermosas y valiosas, pero no estaban en la lista oficial del evento. El príncipe Guillermo revisó cada etiqueta de exhibición. 11 pinturas pertenecían a prestamistas ricos. La 12 no tenía nombre de prestamista, solo 3 palabras. Colección real privada. Esa etiqueta no debería haber estado allí. La colección real no es una colección personal. No puedes pedir prestada una obra maestra para un evento casual. Los artículos se registran cuidadosamente. Se manejan con guantes, se aseguran por millones y se mueven con seguridad estricta. Esta pintura en particular ni siquiera estaba autorizada para su movimiento. Entonces, ¿cómo llegó al castillo? Laura afirmó que no sabía. El organizador dijo que llegó escondida entre las entregas oficiales para la reina. La casa de la reina negó haberla enviado. 3 respuestas conflictivas. No hay ninguna de ellas cuadraba. El príncipe Guillermo entonces notó una pequeña etiqueta de papel en la parte trasera del marco ornamentado. No era una etiqueta de museo, era una etiqueta de valoración. Alguien no solo estaba mostrando esta pintura, estaban averiguando su valor de mercado. En ese momento, el príncipe Guillermo perdió la calma, pero en lugar de gritar, actuó de manera decisiva. Ordenó que se cerraran todas las puertas. Nadie podía salir, usar sus teléfonos, mover archivos o desechar ningún papel hasta que determinaran quién era realmente el dueño de la pintura. Laura parecía atónita. No puedes retener a la gente aquí en un evento familiar. El príncipe Guillermo examinó la habitación. Esto dejó de ser un evento familiar tan pronto como alguien puso la corona en la invitación. Entonces Laura jugó su carta final, miró fijamente al príncipe Guillermo y afirmó que la pintura ya no pertenecía a la colección real. Dijo que se la habían dado privadamente a su madre. Era un regalo. El príncipe Guillermo preguntó quién se la había dado a su madre. Laura hizo una pausa y esa vacilación le dijo la respuesta antes de que hablara. El rey Carlos. Toda la dinámica de poder en la habitación cambió. Si el rey Carlos realmente había regalado una pintura invaluable a la reina Camila, entonces Laura tenía todo el derecho legal de exhibirla. Si no lo había hecho, alguien estaba explotando el nombre del rey para secuestrar millones en propiedad real. Solo había una forma de descubrir la verdad. Había que traer a Carlos a la habitación. Camila estaba desesperada por evitar su participación. Argumentó que el rey tenía suficiente estrés
y desestimó la imagen como trivial. Acusó al príncipe Guillermo de convertir una simple cortesía familiar en una crisis constitucional mayor. El príncipe Guillermo la ignoró y envió un mensaje privado seguro solicitando la presencia inmediata de Carlos. Entonces ocurrió algo extraño. Camila de repente se quedó en silencio. Lanzó una mirada a Laura, quien lentamente giró la cabeza hacia la carpeta azul. La misma carpeta azul que había contenido el documento de autorización desaparecido. El príncipe Guillermo notó su intercambio. No pidió permiso. Se acercó, agarró la carpeta y volcó su contenido sobre la mesa. Biografías de invitados, facturas de catering, planos de asientos y documentos de seguro se derramaron. Aún no había papel de autorización. Entonces un documento pesado y doblado se deslizó desde un forro interior oculto. No era la hoja única que había leído el miembro del personal. Era algo sustancial. Una propuesta borrador extensa. El título en negrita, en la parte superior, decía La Iniciativa Cultural Familiar de la Reina. Leí esas palabras de nuevo. Esto no se trataba de una pequeña exposición o de pedir prestada una habitación en Windsor. Era toda una iniciativa. La propuesta esbozaba un programa recurrente masivo de eventos culturales privados que se organizarían en residencias reales involucrando a los parientes de Camila, patrocinadores corporativos seleccionados y patrones multimillonarios. La recepción de Laura en Windsor estaba explícitamente listada como el lanzamiento oficial. El lanzamiento que la seguridad del palacio pensaba que era meramente un show de arte familiar. El lanzamiento que se había ordenado formalmente detener. Y sin embargo continuó. Ahora, el príncipe Guillermo entendió la pequeña corona dorada en la invitación. No era solo decorativa, era branding. Alguien estaba construyendo meticulosamente una operación real no oficial paralela a la oficial. Una segunda puerta oculta hacia la monarquía. Esta operación evitaría al príncipe Guillermo y se volvería imposible de cerrar una vez que multimillonarios y políticos influyentes se invirtieran emocional y financieramente. El rey Carlos llegó poco después del mediodía sin fanfarria. Entró llevando una maltrecha caja de despacho roja. Echó un vistazo a los documentos esparcidos sobre la mesa. Luego miró la obra maestra apoyada contra la pared. Su expresión se desplomó. Reconoció la pieza al instante. Cuando el príncipe Guillermo preguntó si la había regalado legalmente a la reina Camila, Carlos respondió con una palabra devastadora. No. Laura giró bruscamente la cabeza hacia su madre. Camila permaneció en silencio, con la mandíbula apretada. Carlos insistió en ver la etiqueta de valoración y preguntó quién había movido el cuadro. La habitación se quedó en silencio. Abrió su caja roja y reveló la instrucción confidencial firmada fechada 3 semanas antes. La pintura, junto con varios otros activos reales, debía colocarse en un fideicomiso familiar. Los únicos beneficiarios de este fideicomiso eran los 3 hijos del príncipe Guillermo, George, Charlotte y Louis. Por eso el abogado inmobiliario estaba en la lista de invitados. Por eso la etiqueta de valoración estaba secretamente adherida. Por eso el evento necesitaba ocurrir inmediatamente antes de que se finalizaran los documentos del fideicomiso. Si el cuadro aparecía públicamente bajo el control de Camila, incluso por una noche, podría cambiarlo todo. Fotos y testimonios de invitados ricos podrían apoyar el argumento de que Camila ya lo trataba como su propiedad privada. No probaría la propiedad, pero crearía duda, suficiente duda, para que los abogados la explotaran y retrasaran el fideicomiso durante años. El príncipe Guillermo se volvió hacia Laura. ¿Lo sabías? Laura balbuceó que le habían dicho que la obra de arte pertenecía legalmente a su madre. Cuando la presionó por la fuente, miró hacia abajo y no respondió. Carlos no necesitaba que ella hablara.
Se volvió lentamente para mirar a su esposa. La habitación se quedó en silencio. En un giro sorprendente, Camila negó cualquier transferencia secreta de riqueza. Se mantuvo firme, afirmando que Carlos Lepicier había prometido el cuadro años atrás en privado sin abogados. Carlos la miró como si intentara recordar una conversación que de repente se había convertido en un asunto legal. Entonces Camila metió la mano en su bolso y sacó un viejo papel ligeramente amarillento con la letra de Carlos. Era un simple mensaje de cumpleaños. Pero al final, él había escrito una frase dañina. Un día el pequeño paisaje será tuyo. Ahí estaba. Una promesa por escrito, pero ¿era un regalo legal? Esa frase desató un debate feroz. Camila creía que significaba propiedad. Carlos pensaba que era solo una señal de afecto. Laura creía que el asunto estaba legalmente resuelto. El príncipe Guillermo vio la dura verdad. Una promesa Casual Sea estaba usando para quitar un activo valioso de un fideicomiso destinado a sus hijos. La narrativa cambió. La situación se convirtió en una batalla legal para determinar si las palabras emocionales de Carlos podían anular sus documentos legales formales. Carlos tomó la delicada nota de la mano de Camila y la colocó junto a la instrucción oficial del fideicomiso. Llamó al abogado inmobiliario para que opinara. La respuesta del abogado fue dura y clara. El mensaje de cumpleaños mostraba buenas intenciones, pero no cambiaba nada legalmente. El documento del fideicomiso firmado, sí. La pintura pertenecía a un fideicomiso y el evento no tenía derecho a exhibirla como propiedad de Camila. Pero el príncipe Guillermo no había terminado. Todavía quería saber quién había impreso el documento de autorización falso después de que se cancelara el evento. Insistió en que encontraran el papel desaparecido. Carlos ordenó la búsqueda. El personal del palacio registró cada habitación, revisó cada registro de impresora y restauró correos electrónicos eliminados. A las 2:46 de la tarde, un ayudante asustado descubrió la fuente. La autorización provenía de la oficina privada de Camila, pero Camila no la había firmado. Tampoco Laura. La firma pertenecía a uno de los asesores senior de confianza de Camila. El príncipe Guillermo ordenó que viniera de inmediato. Entró con confianza, sin llevar notas, y no se inmutó. Confesó haber redactado la propuesta, usado el símbolo real en las invitaciones e instruido a las furgonetas de entrega para que usaran la designación segura de la reina. Su explicación dejó a todos en la habitación sin habla, incluso a Camila. La asesora afirmó que sus acciones estaban destinadas a proteger a Camila. Ella creía que la casa del príncipe Guillermo estaba creando una división entre los reales oficiales y la familia de Camila. Tenía miedo del futuro. Veía la iniciativa de Laura como una forma de asegurar un lugar permanente para la familia de Camila en la alta sociedad antes de que el príncipe Guillermo se convirtiera en rey. No quería títulos ni dinero público. Quería acceso, influencia y una posición respetada dentro del sistema real. Pensaba que estaba defendiendo a su reina, pero había usado a Laura como peón. Esta fue la traición definitiva. Laura no se propuso tomar propiedad real. Fue manipulada. Le dijeron que el evento estaba aprobado y le dieron un documento firmado por una figura senior de confianza, la que aseguraron que la obra de arte pertenecía legalmente a su madre. Cuando llegó el primer correo de cancelación, Laura eligió ignorarlo. No verificó nada. Ignoró las señales de advertencia porque la falsa realidad que le presentaron era lo que ella quería creer. El príncipe Guillermo no estaba enfadado porque Laura fuera la hija de Camila. Estaba furioso porque su nombre se había usado para eludir la seguridad, mover artículos invaluables, silenciar al personal y convertir deseos personales en órdenes reales. Carlos despidió a la asesora rebelde de inmediato, trituró las elegantes invitaciones. El evento se canceló
y la obra de arte se aseguró y se devolvió a una bóveda. Camila, sintiéndose humillada, exigió una disculpa formal por cómo se había tratado agresivamente a Laura. El príncipe Guillermo se negó. Carlos intentó calmar la situación, pero solo la empeoró. Camila señaló al príncipe Guillermo y lo acusó de humillar a su familia para afirmar su dominio antes incluso de convertirse en rey. El príncipe Guillermo permaneció calmado y respondió que estaba protegiendo el trono porque Carlos había fallado en establecer límites. Nadie habló después de eso. El silencio era pesado. Incluso el príncipe Guillermo parecía sorprendido por lo que había dicho. Carlos cerró los ojos, sintiendo el peso de la acusación. Debajo de los gritos y el caos, el príncipe Guillermo tenía razón. Carlos había pasado años intentando fusionar dos familias muy diferentes. Quería paz, pero nunca dejó claro dónde terminaba el afecto personal y comenzaba la autoridad real. Ahora, una vaga promesa de cumpleaños casi había arrastrado a sus jóvenes nietos a un conflicto de propiedad. Una asesora demasiado celosa había actuado sin la autoridad adecuada. Una hija había ignorado una orden de seguridad porque creía que el acceso familiar era más importante que las reglas del palacio. Carlos quería paz, pero creó caos en su lugar. El golpe final no ocurrió hasta después de que Laura López hubiera sido sacada de los terrenos. El príncipe Guillermo recogió de nuevo la lista de invitados. Había 42 nombres. 41 estaban invitados a la recepción. Pero un nombre se había añadido a mano en el último minuto. El príncipe Guillermo miró fijamente la tinta. La letra no era de Laura, no era de Camila, definitivamente no era de la asesora despedida. Carlos miró el papel y reconoció la letra de inmediato. Él había añadido ese nombre él mismo semanas antes. Lo añadió antes del correo de cancelación. Antes de que alguien cambiara secretamente las invitaciones, antes de que nadie afirmara que no sabía nada del plan. El príncipe Guillermo levantó lentamente la vista hacia Carlos y el sentimiento de traición era espeso en el aire. Carlos se hundió en su silla. El rey había sabido del plan de la recepción desde el principio. Incluso sugirió asesoramiento legal a Camila. Pero cuando la propuesta se volvió demasiado controvertida, se retiró. Dejó que el personal del palacio la querrara sin admitir su propia participación. Carlos nunca le dijo directamente a nadie que tomara la pintura, pero al permanecer en silencio, permitió que otros asumieran lo que él quería y actuaran en consecuencia. Camila se sintió traicionada por su marido. Laura se sintió empoderada por el palacio. El príncipe Guillermo sintió que la corona misma estaba bajo amenaza. Los tres reaccionaron a un vacío de liderazgo que Carlos se negó a llenar. El príncipe Guillermo no gritó. Recogió la lista de invitados, se acercó a Carlos y la colocó suavemente frente a él. ¿Podrías haber detenido esto? Carlos no se defendió, no lo negó. Miró el espacio en la pared donde había colgado la pintura solo horas antes. Vio las invitaciones doradas rotas en la papelera. Finalmente, metió la mano en su chaqueta en busca de una pesada pluma estilográfica. Atrajo la propuesta hacia él y trazó una gruesa línea negra a través de las palabras «La iniciativa cultural familiar de la reina». Su mano tembló un poco mientras escribía una nueva regla para la familia real. Ningún miembro privado de la familia actúa con autoridad real. Firmó su nombre con finalidad. Camila leyó la frase. El nombre de Laura no estaba escrito allí, pero todos en la habitación sabían que estaba destinada a ella. El príncipe Guillermo recogió en silencio sus papeles. Se dio la vuelta y caminó hacia las pesadas puertas de madera. Detrás de él, Carlos se sentó solo en la mesa, rodeado de una nota de cumpleaños que prometía demasiado, una orden de seguridad que llegó demasiado tarde y la invitación dorada rota que no debería haber existido. Firmas poderosas rodeaban al rey.
Y sin embargo, se sentaba en los escombros de las palabras claras que nunca dijo. Así que, dime esto, ¿actuó el príncipe Guillermo para proteger a la monarquía británica de un problema serio? ¿O se aprovechó de un problema familiar para mantener a la familia de Camila fuera del palacio para siempre?